Solía creer que mi vida era una historia perfecta, 15 años al lado de la mujer que amaba, construyendo una familia con todo mi corazón, llena de dulces recuerdos que creía que nunca se desvanecerían. Pero entonces, en una noche fatídica, todo lo que había construido se hizo añicos. Se derrumbó bajo mis pies cuando la Smart TV se iluminó, no con imágenes de una familia feliz, sino con una serie de mensajes, palabras íntimas entre mi esposa y su mejor amiga. Me quedé allí, con el corazón en un puño, cada mensaje me llegaba al alma: te extraño, no puedo dormir sin tu beso de buenas noches. Esas palabras, esas fotos, secretos que creía solo nuestros, expuestos sin piedad en esa pantalla. 15 años, no años de amor genuino, sino años de traición y mentiras. No podía creer lo que veía, pero no podía negar la verdad que se descubría ante mí. Mi mundo daba vueltas, la ira me ardía, el dolor me abrumaba, la desesperación me invadía. Solo, en la habitación silenciosa, junto a la respiración constante de mi esposa, profundamente dormida, sin darme cuenta de que nuestra pesadilla acababa de comenzar. Todos mis sueños, todos mis planes, se derrumbaron repentinamente a mis pies. ¿Qué harías si fueras tú? ¿Podrías mantener la calma sabiendo que quien amas, la persona con la que construiste tu hogar, te ha traicionado durante tantos años? Comparte tus pensamientos y sentimientos a continuación. Esta historia está lejos de terminar, y te guiaré a través de la lucha, las confrontaciones y las decisiones más difíciles que he enfrentado. Comenzó como una noche normal, incluso alegre. Nada en esa noche delataba la tormenta que se avecinaba en nuestra sala. Mi esposa Amy, nuestras 2 hijas, que estaban en casa de sus abuelos, y yo estábamos en una videollamada grupal para celebrar el cumpleaños de John. De esas noches informales y amigables donde la risa fluye con facilidad y el mundo se siente un poco más ligero. Amy, siempre tan sociable a pesar de haber elegido ser ama de casa, había conectado su teléfono a nuestra Smart TV para que todos pudiéramos relajarnos. Pero entonces, alrededor de la medianoche, cuando la fiesta había menguado y la noche se volvió silenciosa, Amy se quedó dormida en el sofá. Yo me quedé despierto. La llamada se cortó de repente. Y fue entonces cuando mi mundo se tambaleó. La pantalla del televisor parpadeó, y en lugar de la cara familiar de John, apareció un aluvión de mensajes de WhatsApp sin leer, mensajes que no me enviaban a mí, sino a un contacto guardado como Lifeline con un emoji de corazón junto al nombre. La curiosidad me abrió una puerta que deseaba que hubiera permanecido cerrada. Dudé, ¿estaba invadiendo su privacidad? Pero la voz interior me pedía respuestas a gritos. Entendí. Y lo que vi me desmoronó por completo. Los mensajes no eran intercambios inocentes entre viejos amigos. Eran tiernos susurros de cariño, notas de añoranza e incluso fotos. Vistazos íntimos a una vida de la que nunca formé parte. 15 años de matrimonio, 15 años de esperanzas y sueños compartidos, ahora manchados por una traición oculta a plena vista. Recuerdo que se me cortó la respiración. La incredulidad me azotó como un maremoto. La ira y la tristeza se disputaban el dominio de mi pecho. ¿Era esta la misma mujer que me dio el beso de buenas noches? ¿Quién me dijo que me amaba? ¿Quién crió a nuestros hijos a mi lado? Amy se despertó de golpe, con el pánico en sus ojos inconfundible al ver lo que yo miraba. Arrancó el control remoto y apagó la tele como una prisionera desesperada intentando ocultar la verdad. Su voz temblaba mientras me rogaba que la escuchara, que la entendiera. Palabras que mi corazón destrozado no estaba seguro de poder soportar. En ese silencio fracturado, libré la guerra más feroz que he conocido, no contra ella, sino dentro de mí. Una parte de mí clamaba por confrontación, por respuestas, por justicia. Otra parte se hundió en el entumecimiento, un vacío gélido que se tragó cualquier sensación de certeza que alguna vez tuve. El hogar que habíamos construido se sentía como un territorio desconocido, un lugar ahora atormentado por secretos y mentiras. Y en medio del caos, una pregunta me roía sin cesar: ¿cómo protejo a mis hijas de esta tormenta? ¿Cómo enfrento un futuro reescrito por el desamor? Esa noche fue más que una revelación. Fue el punto de inflexión entre lo que fue y lo que nunca podría volver a ser. Pero también fue el comienzo de un largo viaje. A través de la ira, el dolor y, en última instancia, la búsqueda de la verdad y la sanación. Mientras comparto esto, quiero preguntarte,
¿Qué harías si descubrieras que toda tu vida se desmorona en una pantalla que nunca quisiste ver? ¿Cómo te aferras a ti mismo cuando todo en lo que creías se derrumba? Acompáñenme mientras los adentraré en las confesiones, los enfrentamientos y el infierno emocional que siguió. Porque esta historia no es solo mía. Trata sobre la confianza, la traición y la lucha por recuperar la vida de las cenizas. En el inquietante silencio que siguió a aquella noche desgarradora, me vi atrapado en una búsqueda incesante y angustiosa en el pasado. Esos mensajes no eran solo fugaces momentos de debilidad, revelaban una vida secreta que mi esposa Amy había vivido conmigo durante 15 años. 15 años. La incredulidad todavía me invade cada vez que lo digo en voz alta. ¿Cómo pudo alguien tejer una doble vida durante tanto tiempo, justo delante de mis narices? Al repasar los mensajes y recuerdos, emergió otra figura, Matt. El amigo de la infancia de Amy, su antiguo vecino, y ahora el hombre que había ocupado el espacio que creía solo nuestro. Recordé haberlo visto muchas veces, sonriendo cortésmente, sin sospechar jamás que esos encuentros fueran sombras de algo mucho más oscuro. Amy me había dicho a menudo que su relación era puramente platónica, que a Matt no le interesaban las mujeres. Pero la avalancha de mensajes, no puedo dormir sin tu beso de buenas noches, estuviste increíble hoy, y, peor aún, las fotos, contaban una historia indescifrable. Esto no era solo una aventura secreta, era una existencia paralela. Una vida en la que mi esposa compartía cada detalle íntimo que nunca me contó. Pensé en las noches que Amy se quedaba despierta con el teléfono, los momentos en los que decía estar simplemente cansada, o sobrecargada de trabajo, y en cómo nunca me lo planteé con la suficiente profundidad. Mi mente revoloteaba por los recuerdos, esos aniversarios olvidados. Los silencios fríos después de las discusiones, las sonrisas que parecían ensayadas. ¿Había estado ciego? ¿Fui cómplice de mi propio desamor? Cuanto más indagaba, más angustioso se volvía. Cada mensaje era una daga. Cada confesión, una herida. Sin embargo, en medio del dolor, sabía que debía afrontar esta pesadilla por completo. Necesitaba la verdad, aunque eso significara enfrentar la oscuridad de la traición. La confesión de Amy confirmó más tarde lo impensable, su relación había comenzado mucho antes de casarnos. Había sobrevivido a innumerables rupturas, y de alguna manera, había perdurado mientras yo construía una vida con ella. Para aumentar la confusión, pensé en Matt. Un hombre que nunca tuvo un trabajo estable, que vivía del alquiler de sus padres, reacio a crecer, pero que, de alguna manera, se había ganado el corazón de Amy. En contraste, yo me había esforzado hasta el cansancio para mantener a nuestra familia, creyendo que estábamos construyendo algo real, algo duradero. El pensamiento me impactó con una claridad brutal, nuestras vidas habían divergido y yo estaba viviendo una mentira. Pero esta revelación no se trataba solo de ira o traición. Se trataba de afrontar mis propios fracasos, donde me equivoqué. ¿Qué señales pasé por alto? Y al lidiar con esas preguntas, sentí las semillas de un crecimiento doloroso, una madurez reticente nacida del desamor. Comprendí que ya no se trataba solo de ella o él, sino de reconstruir un mundo destrozado. Al mismo tiempo, luchaba con un miedo persistente, cuánto de esta verdad podía revelar sin destrozar la vida de nuestras hijas. ¿Cómo protegerlas cuando todos sus cimientos se derrumbaban? Amigos y familiares se convirtieron en personajes incómodos en este escenario, las llamadas preocupadas de mis padres, la cautelosa preocupación de la familia de Amy y los juicios susurrados de viejos amigos. Nadie sabía cómo desenvolverse en este complicado campo de batalla. Y a medida que se extendían los rumores de traición, el peso en mi pecho se hacía más pesado. Este capítulo de mi vida se convirtió en una encrucijada entre la devastación y la supervivencia. Tuve que decidir si dejar que esta traición me consumiera o encontrar la manera de recuperar mi futuro. El camino que me aguardaba era abrumador e incierto. Había llegado el momento, la confrontación que tanto temía y necesitaba. Sacar a la luz la verdad fue como tirar de un hilo de un tapiz frágil, amenazando con desenredarlo todo. Invité a los padres de Amy, junto con los míos, con la esperanza de que, en presencia de la familia, pudiéramos encontrar algo de claridad o al menos una salida. En cambio, lo que se desató fue una tormenta más feroz que cualquier otra que hubiera enfrentado sola. Amy llegó primero, con el rostro desdichado y avergonzado.
Apreté el teléfono con fuerza, las imágenes de los mensajes de WhatsApp y las capturas de pantalla pasaban por mi mente como pruebas incriminatorias que alimentaban el fuego. La tensión se apoderó de la sala cuando solté la bomba, dejando la verdad al descubierto. El silencio que siguió fue sofocante, y luego vino la avalancha de emociones. Sus ojos se llenaron de lágrimas, implorando perdón, rogándoles que la vieran como algo más que sus errores. Los rostros de mis padres se contorsionaron por la conmoción y la tristeza, mientras que la familia de Amy se debatía entre la incredulidad y el instinto protector. Se alzaron las voces, abundaron las acusaciones y la ira llenó el ambiente. La madre de Amy, una mujer a la que antes consideraba amable y cariñosa, ahora parecía perdida. Su voz temblorosa, llena de dolor, preguntaba si esta era realmente la decisión de su hija o si había algo más en juego. La mirada de mi padre no se apartó de Amy, su decepción era palpable. En medio de este caos, Amy me echó la culpa a mí, acusándome de conspiración, de poner a todos en su contra. Su temblorosa defensa fue desgarradora y a la vez exasperante. Sentí que mi corazón se rompía de nuevo, no solo por la traición, sino al presenciar cómo los lazos familiares se tensaban, las amistades se tambaleaban y las personas que amaba atrapadas en una guerra que ni querían ni merecían. Las hijas, aunque no estaban presentes, se cernían sobre cada palabra pronunciada. Su inocencia pendía de un hilo. Mientras las palabras chocaban y las emociones se desbordaban, lidié con una mezcla abrumadora de rabia, tristeza y una compasión reticente por la mujer a la que una vez llamé mi compañera. La calidez y la confianza que compartíamos ahora se sentían como cenizas esparcidas por el viento. Sin embargo, en medio del caos, comprendí algo profundo: la verdad, por dolorosa que fuera, había desgarrado la fachada tras la que todos vivíamos. Las máscaras se habían desvanecido. Y de esta cruda exposición surgió el primer paso hacia algo real, un ajuste de cuentas honesto. Sentía el peso de la responsabilidad sobre mí una vez más, no solo como un esposo traicionado, sino como padre e hijo, intentando sortear lealtades fracturadas sin perderme a mí mismo ni a la familia que había quedado intacta. Tenía que decidir si este era el punto de quiebre o el momento de empezar a sanar. Amy, sollozando pero desafiante, juró reparar lo que había roto, prometiendo cortar lazos con Matt. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, frágiles, inciertas. Mientras todos nos encontrábamos en este campo de batalla emocional, supe que no había vuelta atrás. Los siguientes pasos serían de supervivencia, de redefinición, y en última instancia, de proteger el futuro de nuestros hijos. Tras la tormenta de la confrontación, el silencio se apoderó de la casa como una densa niebla. Pero en mi interior, la agitación rugía con más fuerza que nunca. La verdad había dejado al descubierto cada grieta en nuestro matrimonio, y sabía que el camino a seguir ya no era la reconciliación, sino una dolorosa separación. La decisión de divorciarme no fue repentina, pero sí irreversible, un colapso inevitable de todo en lo que una vez creí. Al entrar en la oficina del abogado ese lunes por la mañana, me temblaban ligeramente las manos mientras explicaba los años de traición, la aventura oculta y mi desesperación por proteger a nuestras hijas de las consecuencias. Mi abogado escuchó en silencio y luego me explicó el campo de batalla que nos esperaba, las batallas por la custodia, la división de bienes y el largo y brutal proceso de desentrañar una vida construida sobre mentiras. Luché con mis heridas, pero no solo temía mi propio corazón roto. Pensaba sobre todo en Emma y ella, mis dos hijas pequeñas que no habían hecho nada malo, pero que ya estaban atrapadas en esta pesadilla. ¿Cómo explicarles a los niños que sus padres ya no se aman? ¿Cómo proteger su inocencia mientras los cimientos de su hogar se derrumban bajo sus pies? Esa semana pasó como un rayo. Amy, en sus frágiles intentos por aferrarse a lo que quedaba, me rogó que lo reconsiderara, prometiendo cortar todo vínculo con Matt. Pero la confianza, una vez rota, no se reconstruye fácilmente. Presencié sus llantos desesperados cada noche, sus mensajes suplicantes, pero en mi interior bullía una fría determinación: nuestra familia nunca volvería a ser la misma. Mis padres y mi familia política se convirtieron en mis pilares durante este tiempo, ofreciéndome una sensación de estabilidad en medio del caos. Su preocupación no era solo por mí, sino también por las niñas, mantenerlas a salvo, rodeadas de amor, mientras su mundo se desmoronaba. Sin embargo, incluso con el apoyo familiar, el camino fue solitario. Nadie podía sentir lo que yo sentía por dentro. Había una pregunta inquietante que no podía callar: ¿qué futuro les esperaba a mis hijas?
¿Crecerían marcadas por la traición y el hogar roto? ¿Podría ser yo el padre que necesitaban, el protector contra el dolor, el guía hacia la sanación? El proceso legal fue agotador. Amy reclamó una parte de nuestra casa, pero su falta de empleo estable y sus decisiones hicieron que la lucha se decidiera claramente a mi favor. Aún así, el costo financiero y emocional fue un peso considerable. Estas batallas no se trataban solo de propiedades o custodia, sino de batallas por la confianza, la dignidad y la esperanza de que mis hijas aún pudieran creer en el amor y la familia. Una noche de insomnio, mirando al techo de mi habitación oscura, sentí una punzada de determinación en mi interior. Este divorcio no sería el final, sino un nuevo comienzo. Para mí, para Emma y ella, y para la vida que reconstruiríamos de estas cenizas. Pero esto era solo el comienzo. El reto de explicarles todo a mis hijas se avecinaba, un reto lleno de desamor y la necesidad de una honestidad delicada. Lo más difícil, sin duda, fue contárselo a Emma y ella. Dos chicas brillantes y curiosas que creían en los cuentos de hadas y en las familias para siempre. Darles la noticia de nuestro matrimonio que se desmoronaba fue como abrirles un agujero en el mundo, y cada fibra de mi ser gritaba para protegerlas de la tormenta. Pero sabía que la verdad, por mucho que la ocultara, ya había empezado a filtrarse. Amy quería presentarlo como un cambio causado por mi traslado de trabajo, una historia conveniente para suavizar el golpe. Pero las chicas, sabias para su edad, no se dejaron engañar. Todavía recuerdo la aspereza en la voz de Emma cuando preguntó sin rodeos, «Mamá y tú, ¿se están divorciando?». Los ojos de ella se llenaron de lágrimas, buscando en mi rostro la seguridad que me sentía incapaz de darle. En ese momento, el peso de la responsabilidad cayó sobre mí, no solo como un esposo traicionado, sino como un padre que intentaba desesperadamente mantener unidos los corazones destrozados de sus hijos. Les dije con sencillez y dulzura que mamá y yo ya no nos amábamos como antes, y que, aunque viviéramos separados, siempre serían amados por ambos. Me pareció necesario y cruel a la vez, una paradoja para la que no estaba preparado. Mientras las emociones se desbordaban, Amy intentó tejer medias verdades y distracciones, intentando protegerlas y protegerse a sí misma. Pero su silencio cauteloso y sus súplicas entre lágrimas solo aumentaron la confusión de las chicas, quienes instintivamente supieron que algo andaba mal más allá de lo que se decía. Me sorprendí mirándolas de reojo, observando la mezcla de miedo, confusión y creciente desconfianza que temía. Pero esperaba. Durante los días siguientes, me di cuenta de los frágiles hilos que mantenían su inocencia a flote. Las conversaciones se tornaron clínicas a veces, pues los vecinos intentaban ofrecer consejos no solicitados, e incluso familiares bien intencionados se las arreglaban con torpeza para manejar sus roles. Estaba decidido a mantener su mundo lo más estable posible, pero también sabía que protegerlos por completo era imposible. Al principio me resistí a la terapia, orgullosa de ser su apoyo y sin saber si era correcto que personas desconocidas se sumaran a nuestro dolor. Pero pronto me di cuenta de que se trataba de algo más que una simple necesidad de sanar. Emma y ella necesitaban un espacio seguro para expresar sus miedos y hacer preguntas que no siempre podía responder. Verlas abrirse poco a poco en las sesiones fue a la vez desgarrador y esperanzador, como ver flores silvestres abriéndose paso entre las grietas del hormigón. También luché con mis propios demonios, la culpa por exponerlos a mi ira y tristeza, el miedo a que la traición moldeara para siempre su visión del amor y la confianza. Noche tras noche, me sentaba sola, preguntándome cómo ser lo suficientemente completa para criarlos en un mundo donde sus cimientos se habían fracturado tan violentamente. Apoyar a Amy para afrontar sus fracasos como madre fue otra batalla difícil. Temía el juicio de las niñas, suplicaba tiempo, pero dudaba en asumir plenamente su responsabilidad en el dolor. Nuestras conversaciones eran tensas, a menudo cargadas de culpa y desesperación, pero en el fondo se escondía un deseo mutuo de proteger a las niñas incluso mientras la familia se desmoronaba a su alrededor. A lo largo de todo, comprendí que el mayor acto de amor no era ocultar la verdad, sino afrontarla con honestidad y valentía. Significaba asegurarles a mis hijas una y otra vez que estaban a salvo, que las amábamos y que nunca habían cometido ningún error. Su resiliencia me sorprendió, y con cada lágrima y cada sonrisa valiente, encontré un poco más de fuerza para seguir adelante. Al cerrar este capítulo, la pregunta sigue siendo: ¿cómo reconstruir la confianza y la esperanza cuando las mismas personas que pintaron tu infancia se han desmoronado ante tus ojos?
Tras la tormenta, la traición, la confrontación, el desamor, me encontré al borde de un mundo desconocido. La vida que conocía se había ido, destrozada sin remedio. Sin embargo, entre los escombros, una tenaz brasa de esperanza ardía, impulsándome a seguir adelante. La sanación no era un camino lineal. Era una escalada accidentada a través del dolor, la ira y el autodescubrimiento. Al principio, las mañanas eran pesadas y vacías. La casa, antes llena de risas y sueños compartidos, se sentía fría y extrañamente silenciosa. Cargaba con el peso de la pérdida, no solo por el matrimonio, sino por la visión de la familia que una vez fuimos. Las noches eran las más duras, cuando el silencio acentuaba el dolor. Los recuerdos me abrumaban y las preguntas sin respuesta me atormentaban. ¿Podría volver a confiar? ¿Podría reconstruir lo que me habían arrebatado? La terapia se convirtió en mi santuario. Al principio dudaba, el orgullo, la vergüenza y el miedo me impedían avanzar. Pero paso a paso, sesión tras sesión, comencé a desenredar los nudos internos. No estaba sola. Mis hijas también buscaron refugio en la terapia, aprendiendo a expresar su confusión y dolor de maneras que antes no se habían atrevido. Juntas, poco a poco, reconstruimos nuestros lazos rotos, ancladas no en ilusiones, sino en la honestidad pura y el amor renovado. El papel de Amy quedó relegado a un segundo plano, a veces un fantasma de lo que fue, a veces una tormenta que habíamos superado. Mientras ella lidiaba con sus propias consecuencias, yo me concentré en criar a Emma y ella en un mundo sincero pero amoroso. Su resiliencia me asombró. Verlas reír de nuevo, jugar sin miedo y soñar más allá del dolor fue un bálsamo para mi alma. Familiares y amigos, una vez separados por el escándalo, poco a poco encontraron maneras de apoyarnos. Mis padres, firmes e inquebrantables, se convirtieron en pilares de fortaleza. Su silenciosa presencia me recordó que el amor puede perdurar incluso en la traición. Viejos amigos se distanciaron, otros se acercaron, enseñándome la compleja danza del perdón, no por Amy, sino por mí y por mis hijos. Hubo días en que flaqueé, momentos de duda y soledad en los que el pasado parecía recuperarse. Pero cada revés me enfrenté a una comprensión más profunda, la sanación es compleja, no lineal y profundamente personal. Requiere paciencia, valentía y, sobre todo, compasión. A lo largo de este doloroso viaje, también comencé a redescubrirme a mí mismo. El hombre destrozado por las mentiras se convirtió poco a poco en un padre que luchaba con fiereza por sus hijos, un hombre que reconstruía su identidad más allá de las sombras de la traición. Pequeñas victorias, como una sonrisa compartida con mis hijas, una tarde tranquila a solas, incluso la primera vez que volví al mundo de las citas, marcaron nuevos capítulos de esperanza. En definitiva, esta historia, mi historia, trata sobre la supervivencia. Sobre aprender que incluso en las noches más oscuras, el amanecer llegará. Sobre aceptar el cambio, aceptar el dolor y elegir volver a creer en la felicidad. Quiero dejarles una pregunta, ¿alguna vez han enfrentado una traición devastadora? ¿Cómo encontraron el camino de regreso? Compartan sus historias y reflexiones en los comentarios. Porque la sanación no es un camino que recorremos solos. Gracias por acompañarme en esta historia profundamente personal. Recuerda, por muy destrozados que nos sintamos, la posibilidad de un nuevo comienzo siempre acecha en el horizonte. Si esta historia te resultó significativa, dale a me gusta, y suscríbete para acompañarme en este viaje continuo de verdad y resiliencia.